Vamos a dar el comienzo a la charla del día de hoy, a la clínica llamada Dolor Abdominal en Urgencias. Mi nombre es Edgar Solano, soy médico del Hospital Vitas de ahí. Entonces, esto es lo más resumido posible porque recordemos que el dolor abdominal es una patología de muy grande realmente y que poco se puede abarcar en tan poco tiempo. Entonces me enfoqué más que todo en lo que es urgencias y lo ideal que les veas cómo se atiende en otro lugar, dentro de urgencias, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de la introducción. Vamos a hacer un repaso básico general de todo lo que es anatomía y la evaluación y todo esto, signos, armas, las pruebas complementarias que tenemos disponibles, manejo. Vamos a ver un poco de algoritmo y una pregunta, un caso clínico. ¿Listo? Entonces, hablamos primero de la epidemiología. Vemos que la abdominal es del 5 al 10% de la causa más frecuente de consulta en todo Estados Unidos y en Europa ocupa incluso un poco más, es del 10 al 20% en toda Europa. Siendo las principales patologías del dolor abdominal una de causa de gastroenteritis aguda con un 3.8% y la evidentemente segunda dolor abdominal específico que ya acá otros porque tal no se deja diagnosticado en urgencias sino se diagnostica finalmente en consulta. Para acá seguimos con la epidemiología de la mayor frecuencia en mujeres y en hombres. En unas mujeres sobre el 8.5% y en hombres del 41.6%. Ya ahora tenemos ya de lo que es la embriología de la parte de nuestro abdomen, que es la parte gastrointestinal, y que ya como lo ven en la parte de la imagen. No quiero enfatizar esto. Se le repaso básico de anatomía. Bueno, que tenemos los órganos principales gastrointestinales que ya conocemos, que es el hígado, el intestino, el colon, el intestino delgado, el páncreas, la vesícula. Bueno, todos ellos divididos independientemente, vamos a clasificar en un cuadrante. Las clasificaciones, está la clasificación de que está dividido el abdomen en 4 partes, está también dividido en 6 partes. Esta una de las más usadas porque la mayoría de dolores abdominales son de características somáticas, es decir, que el dolor abdominal, de características viscerales, que el dolor abdominal es difuso, y está también el dolor somático, que es netamente localizado. Tenemos la inervación de la parte abdominal, que está dada en su mayoría por el nervio vago. Recordando una inflamación o una alteración de puede generar muchos síntomas, tanto en la parte intestinal también como en la parte cardiovascular, por todo lo que. En cuanto a la semiología de la anamnesis y todo lo que vamos a hacer en urgencia, es importante iniciar con algo básico que es la anamnesis y siempre interrogar la carácter del dolor, la memoria más fácil y que mejor se usa, que muchos erramos en que nos adelantamos a muchas otras patologías, no preguntamos lo que es el alicio, que ya nos avisa de la antigüedad del dolor, de la localización, la irradiación, las características de este dolor y que lo aumenta, que lo disminuye. Con estas cosas básicas que tenemos, ya podemos diagnosticando un 80% de lo que son los dolores abdominales, sin necesariamente requerir imagen, sin necesariamente requerir paraclínica. Es muy importante esto. Vamos entonces con la exploración clínica. Algo mucho a resaltar es la parte de las constantes vitales. Recordemos que hay el abdomen quirúrgico, el abdomen agudo como tal, se acompaña por lo general constantes de hipotensiones, taquicardias, porque son patologías realmente graves cuando lleguen con esto. Y tenemos al examen físico otros signos debemos tan siquiera básicamente examinar en todos los pacientes que tengan
dolor abdominal, que es el signo de Morphe, el de McBurney, de Blomberg, todos los signos enfocados ya sea parte de litiasis, en parte de apendicitis, que son las patologías muy fuertes y que vemos que no podemos que todo por vista, pero sí tenemos que saber cómo diagnosticarlas. Importante también ver la parte de si el antecedentes, si el paciente tiene antecedentes ya ginecológicos, quirúrgicos. Recordemos que no toda patología abdominal baja en mujeres es por parte ginecológica, porque estamos si es mujer ya en serio lo mandamos para las mujeres tienen apéndices, también las mujeres tienen tienen otros que necesariamente tienen que ser de causa de anexos. Entonces, aquí está la división en los 4 cuadrantes y las dos frecuentes. En esta división quiero hacer un énfasis en la patología biliar, que es el dolor, lo podemos dividir. Entonces, en el cuadrante superior derecho tenemos la patología biliar, que ya nos está acompañado de otros signos y síntomas, como vómitos, como la parte febril, el cuadro del dolor, si fue agudo, si fue crónico. Es importante dividir esto para poderlo diagnosticar. Y también tenemos el cuadrante inferior derecho, que está de la apendicitis, y al igualmente que si fue agudo, si fue crónico. Importante de nombrar y todo, decir que en los libros aún aparece y sigue siendo el gold estándar que la apendicitis aguda es diagnóstico clínico. Se nos está olvidando un poco la parte clínica y estamos dando más o obviando cosas de apendicitis aguda, que obviando por patología. Bueno, vamos a continuar entonces. Contando con lo que iba, es importante tener en cuenta que estas son patologías muy frecuentes, pero no son las únicas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial y es muy importante hacer esto por el hecho de que también en ese cuadrante superior derecho está el absceso hepático, está la gastritis, también puede generar, está una neumonía que también puede generar este tipo de alteraciones en ese lado. O recordemos en la parte epigástrica, que es muy frecuente que se nos escapa del infarto, y hay muchas personas que tienen infarto solamente con el dolor epigástrico, más que todo en los obesos, en los pacientes diabéticos. Importante esto. Algo no tan frecuente pero muy relevante hacer en esta charla académica es el aneurisma de aorta, que se nos está también pasando. Hoy exclusivamente tuve un paciente que tiene tensiones alteradas de la parte del brazo derecho y brazo izquierdo, y eso no lo hacemos frecuentemente en la práctica. Y es importante, si tenemos a un viejito, si tenemos a una persona que tiene muchos antecedentes y que tiene un riesgo alto de generar un aneurisma, pues tan siquiera hagámonos esto, que no nos cuesta nada, de medir la tensión arterial y todo. En la patología abdominal tenemos los signos de alarmas, que ya la mayoría, obviamente estos pacientes no los tenemos que dar salida, no le tenemos que dar egreso, que es inicialmente la inestabilidad hemodinámica. Ya tenemos a un paciente con fiebre, con taquicardia, con hipotensión. Estos pacientes tenemos que sí o sí estudiarlos, que demos el abdomen en tabla y que no se nos enmascare con la parte de que aquellos pacientes que son deportistas o que son demasiado delgados y tienen el abdomen duro. Listo, que no se nos vaya a confundir con esto. Una forma muy fácil de hacerlo es pues hablándole al paciente, y ahí realmente vemos si es realmente un abdomen en tabla o no. Las características del dolor: si es un dolor intenso, abrupto. La parte nuevamente que si tiene fiebre, pues hay que sospecharla también. Pero también recordemos que una gastroenteritis también puede dar fiebre, y otras patologías muy básicas puede dar fiebre. Vamos de lo más básico a lo más complicado siempre. Y las hemorragias digestivas, que para las hemorragias digestivas, en cuanto a la clínica y todo, existen muchas otras patologías, pero tenemos que tener mínimo una hemoglobina para ver si es, y las escalas obviamente, para determinar si requiere una endoscopia inmediatamente o no. Ahora bien, esto es lo que más quiero enfatizar, de que en urgencias tenemos
los diferentes exámenes clínicos. Tenemos un perfil que es el perfil de dolor abdominal, que trae todos los que vemos en el lado izquierdo, en la imagen izquierda, y tenemos el del lado derecho, que es el perfil abdominal. Entonces, el perfil abdominal más el hepático, parte de transaminasas, bilirrubina. Bueno, la parte hepática, no sufres de nada, ¿no? y las transaminasas. Adicionalmente, ¿qué es lo que quiero enfatizar en este examen y que no se nos olvide? Es de que el dolor abdominal también puede estar secundario a una patología de embarazo, y estos dos perfiles ninguno trae una prueba de embarazo. Entonces es importante tener claro que si la sospechamos y de acuerdo a la fecha de última menstruación y todo esto, algún embarazo, pues debemos de solicitarle de forma aparte la prueba de embarazo o un test rápido con el test de orina. Tenemos, en cuanto a radiografías, tenemos la del abdomen simple antero-posterior únicamente, ¿vale? Hay técnicos que son muy estrictos con esto. Si no me piden la bipedestación, o si no solamente hacen solamente lo que tienen que hacer, y pues está bien. Tenemos también el tiempo de tránsito colónico. Si no estoy mal, no está disponible, acá en nuestra sede no está disponible por el equipo, que lo hacían más que todo a los pequeños. Y en cuanto al TAC, ya tenemos toda la diferente gama de TAC, que tenemos más que todo lo que solicitamos, que es el de contraste y el que no tiene contraste. Importante saber la función renal antes de solicitarlo. En esto cabe resaltar de que en su mayoría, si queremos buscar ver la parte de irrigación, ver la parte de descartar masas, ver si hay pólipos, todo esto, tenemos que pedir un TAC de abdomen pélvico con contraste para que los radiólogos no nos puedan decir que no pueden ver. Tenemos otra serie de TAC que son más específicas y que a recomendación no está solamente que ya se tenga diagnóstico de una patología en específica. Listo, si tenemos por ejemplo algo de hígado y queremos ver, pues ya le pedimos directamente de hígado. Si le sospechamos directamente de TAC de patología renal litiásica, pedimos el UroTAC. Y lo otro, que son unos exámenes más ampliados que vemos en el programa, ya son el tránsito esofágico, la parte del esófago, función de deglución, el tránsito intestinal, el enema, los enemas opacos para ver la parte del colon, listo, y el fistulograma y la colangiografía. Estos son exámenes también más específicos que por urgencia no deberíamos pedir inicialmente si no tenemos, nuevamente repito, no tenemos como tal el diagnóstico antes. Esto es más que todo si tenemos ya una patología, ya que le hemos hecho un paciente una patología, pues bueno, le pedimos la colangiografía por tubo en T, si ya les hemos hecho anteriormente un procedimiento. En cuanto al manejo, la monitorización es fundamental. Si el paciente inicialmente está inestable, tenemos que sí o sí monitorizarlo. Bueno, que va a costar trabajo, tal vez porque el paciente está álgico en algún momento, pero sí o sí tenemos que iniciar la monitorización. La fluidoterapia es importante para poder tener la parte de irrigación a todos estos órganos, que son cuando está en un choque o algo, son los principales que se ven afectados. La analgesia ya podemos tener una amplia gama. Acá por lo general utilizamos los AINES y paracetamol, son los inicialmente usados. Importante tener en cuenta la parte de analgesia es los opioides, que recordemos que están indicados también, porque ante todo es no evitar el daño al paciente, pero recordemos que los opioides también generan estreñimiento, también generan efectos adversos, y muchos de ellos entonces van a reconsultar por esta patología adyacente o efecto secundario de este medicamento. O tenemos también los otros medicamentos, los que son la buscapina y todo esto, que también pueden generar un daño o una complicación en las patologías abdominales.
Los antibióticos, que vamos a hablar más adelante, pues solamente si se sospecha causa infecciosa, que en su mayoría son por, así decirlo, causas infecciosas, aunque la diarrea de controles, no, repito, gastroenteritis no se debería por qué enviar, a no ser porque que tenga un poquito de gasto, sí, se va a sentir mal el paciente por la diarrea, pero no se debería enviar antibióticos a no ser que tenga signos de alarma también, como la parte de deposiciones con sangre y todo esto. Y dependiendo de la clínica, pero en su mayoría deberíamos de dejarlo en ayuno a todos los pacientes hasta que, por lo menos en urgencia, hasta que no sea valorado por un especialista. Acá tenemos el protocolo interno de antibiótico de Vitas Lleida, que fue el que quise traer, que vemos las diferentes patologías y en un contexto amplio está diferido de acuerdo a cada patología el medicamento que se debería dar. Vale, entonces no hay excusa para pues ponerle otro tipo de medicamento, porque si tenemos este, pues nos tenemos que adherir a este protocolo, es importante. Hay otro, bueno, se puede también añadir otros medicamentos, pero ya vamos jugando de acuerdo a si tiene insuficiencia renal o no. Tenemos aquí una pregunta que quise traerles, que es un paciente de 65 años que acude a urgencia por un cuadro de dolor abdominal brusco, intenso, mal localizado, con escasa exploración abdominal, un abdomen blando, poco dolor a la palpación, tiene antecedentes de una fibrilación auricular. ¿Cuál cree que es el diagnóstico probable? ¿Y qué me dice, por favor, para pedir en respuestas? No sé si se puede hacer un... No sé si se puede hacer un... Yo podría decir que es una isquemia mesentérica, por lo que es un dolor abdominal intenso que inició abruptamente y pues en el antecedente de fibrilación auricular podría considerarse pues una alteración del patrón de coagulación. Y aparte que también, o sea, tiene poco dolor a la palpación. Entonces yo también concuerdo con lo que dice el doctor Pino. Listo, correcto. Sí, efectivamente, eso fue una pregunta que salió en el examen de acá de MIR, que es el MIR, y la tuvo buena un 70% y la 30% pues no lo erraron en este concepto, y sí es una isquemia mesentérica aguda por el solamente del hecho, y por eso recalco nuevamente la importancia de tener los antecedentes del paciente, que hay veces que no estamos en el afán de querer ponerle analgésico al paciente para calmarle el dolor, pero importante porque estas son patologías que no se nos pueden salir de las manos ni no podemos obviar. Les quise traer también este artículo del American Family and Physician, que básicamente, bueno, aparte de las guías y tratamientos que también he cogido de aquí para hacer la presentación, nos trae una tablita de la recomendación que se debería hacer de acuerdo al cuadrante del dolor abdominal. Si sospechamos de una patología litiásica, litiásica de la vesícula, una colelitiasis, el gol estándar, el examen de elección sería una ecografía. Hay muchos pacientes que mandamos a la casa para que vengan al siguiente día, o porque no tenemos TAC en las noches, y lo mandamos al siguiente día para que vengan a hacerse el TAC, pero es un paciente que ya no tiene dolor cuando me llegan a mí, bueno, les digo porque no hay mucha noche, ya no tienen dolor, y que hacerlo someter a un TAC viendo que se puede realizar una ecografía, diferir, es una opción muy buena. Y ya está, si tenemos un dolor en el cuadrante inferior derecho, obviamente el gol estándar de acá, que es el TAC con contraste. Este es el algoritmo que básicamente va definiendo si el paciente está estable o no está estable. Vemos si el paciente presenta signos de acuerdo si está estable o no está estable, entonces ya vamos signos de alarma en el dolor abdominal. Después vamos a pedir la parte de la analítica, muy importante, y de acuerdo a eso vamos entonces a definir si es un paciente ya al cuadro urinario, al cuadro gastrointestinal o al cuadro de otra patología, ya sea apendicitis, de litiasis, en la vesícula. Todo esto lo vamos enfocando de acuerdo al cuadrante y vamos viendo los diagnósticos diferenciales que va teniendo. ¿Listo?
Y esto sería todo lo básico y general que les pude traer el día de hoy.